Bueno, con respecto a esto, pues obviamente la pena debe ser intimidatoria para que por miedo a la gente no haga cierta... Miedo a la pena realmente, ¿no? No haga alguna conducta ilícita. Ejemplar para que se conozca el carácter de castigo bueno, que aplica el Estado realmente. La correctiva que permita que el delincuente se readapte a la vida social. Eliminatoria que pues puede ser temporal o definitiva. Y pues justa que se aplique buscando sobre el bienestar social. Ignacio Villalobos nos señala que las características de la pena deben, bueno, son las siguientes más bien. La aflictiva, legal, cierta, pública, educativa, humana, equivalente, suficiente, remisible, reparable, personal, variada y elástica. En la clasificación de la pena tenemos lo que es intimidatorias, correctivas y eliminatorias, según se aplica en sujetos que pues apenas entran con un delito que son ya reincidentes, ¿no? De acuerdo con Carranca y Trujillo se puede clasificar de la siguiente manera: contra la vida, que implica pues pena capital, corporales como sean las azotes, mutilaciones y marcas. En estos dos casos yo hago una aclaración porque pues ya como tal en la Constitución y en las legislaciones penales actuales en México no se manejan ese tipo de clasificaciones, ¿no? Ya nada más sería lo que sea contra la libertad, que sea la prisión y el confinamiento, pecuniarias que se priva de algunos bienes y la reparación del daño, y contra ciertos derechos como sea la destitución de funciones, o en este caso que se está dando mucho de las parejas cuando pelean a los hijos, la patria protestar, perdón. Las penas y medidas, de acuerdo al artículo 24 del Código Penal Federal, son la prisión de tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en favor de la comunidad. Tratamiento en libertad inimputable es confinamiento, prohibición de ir a algún lugar determinado, sanción pecuniaria de decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito, entre otros aspectos más de las medidas de seguridad que se implementan. Incluso tomamos en cuenta que también se colocan dispositivos de localización en el caso de delincuentes que ya incurran en reincidencias, ¿no? Aquí en la individualización de la pena, pues tenemos que recordar la ley del talión que dice ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Realmente. Y pues en el código de 1879 se establecían tres términos: mínimo, medio y máximo. Y se manejaba lo que son las agravantes y atenuantes en este tenor. Dentro de la legislación de 1929, pues se aplica el mismo sistema, pero solamente que en ese caso el juez podría tomar en cuenta las agravantes y atenuantes que no estuvieran contempladas en la ley como tal, sino con base a la magnitud del delito y pues las modalidades del mismo, ¿no? También tomaba en cuenta las condiciones del delincuente en este aspecto. Actualmente pues se manejan dos términos, el mínimo y el máximo, con los cuales el juzgado puede determinar la pena ideal para cada delincuente. La condena condicional se trata de aquella que pues suspende las penas cortas privativas de libertad, ¿no? En la que pues se coacciona al delincuente a que pues no vuelva a delinquir en un tiempo. De lo contrario pues se le aplica la pena, ¿no? Como tal. Y dentro del artículo 89 del Código Penal del Distrito Federal se establece que la condena condicional suspende la ejecución de la pena impuesta por sentencia definitiva, la cual puede suspenderse a petición de oficio o de parte, ¿no? Cuando no pase de 5 años. Y pues bueno, el juez en ese caso va a ser el que considere la naturaleza, modalidades y móviles del delito para otorgar esa condena condicional. Conmutación de la pena y sustitución de la pena. La conmutación de la pena pues es la medida alternativa al cumplimiento de la misma, ¿no? De que se prive de la libertad a la persona. En este caso pues le servirá en este caso al responsable, al delincuente, pues que participe en programas de estudio y trabajo dentro de la prisión, ¿no? Eh,
Cuando la sanción impuesta de la prisión es menor, pues se le conmuta el confinamiento por menos tiempo, ¿no? Realmente, pero pues también se considera que a razón de un día de trabajo o de estudio, se le considera como un día de conmutación, ¿no? A la sustitución de la pena, pues el artículo 70 del Código Penal Federal nos dice que esta pena pues es otorgada por un juzgado a criterio propio y pues basándose en el artículo 51 y 52 del mismo código. Esta se puede dar trabajando en favor de la comunidad o en semilibertad siempre y cuando esta pena no rebase de 4 años y pues el tratamiento en libertad si no excede de 3 años o si es una multa que no exceda de 2 años. No se le otorga a quien haya sido condenado realmente por sentencia ejecutoria en delitos dolosos que se prosigan de oficio. Y pues en caso de que no se cumplan con los requisitos, inmediatamente el juez ordena que se ejecute la pena de prisión. Aquí un tema que honestamente a mí me parece muy interesante, lo que es la pena de muerte. Recordemos que en lo que vimos en el periodo precocesiano, pues se manejaba mucho la pena de muerte. En los aztecas pues aplicaban la decapitación, descuartizamiento, desollamiento, cualquier cosa con tal de infundir terror en los habitantes, ¿no? Y también la horca, el garrote y todo. En 1835 con el Código Penal de Veracruz se contempla la pena de muerte, donde el acusado pues es condenado a muerte, pero mediante fusilamiento o por medio de un garrote. Este acto pues es fuera público, ¿no? En 1869 se realizó una reforma y se queda abolida la pena de muerte, pero se reinstauró en 1871 para quienes cometían delitos graves. La pena de muerte, pues, a título personal no se me hace algo como que debería de imponerse, ¿no? Sin contar que pues México se encuentra dentro del Pacto de San José, que es esos tratados internacionales en los que se unen naciones que están aboliendo la pena de muerte, ¿no? En sus respectivos territorios. Y pues, por ende, México no puede volver a implementar esa pena de muerte aquí. Existen posturas, ¿no? A favor y en contra, como en todo. En el caso, pues, a favor, pues, está el castigo, ¿no? Como tal, que se debe aplicar. Por la seguridad de la sociedad para que se restaure esta armonía social, ¿no? Y se erradica a quienes realmente la ponen en riesgo. Es como una disuasión también considerada. Por tradición incluso se llega a considerar la pena de muerte, ¿no? Y pues bueno, los argumentos en contra pues sea que se tiene que ser recíproca la parte entre el delito y la pena, ¿no? Y que pues obviamente hay errores en el término judicial y también que esto imposibilitaría la rehabilitación realmente del delincuente, que es lo que siempre se ha buscado, ¿no? México ha estado participando activamente en la cuestión de que se erradique esta práctica, ¿no? Especialmente en nuestro vecino del norte, que ha ejecutado a muchos mexicanos, ¿no? Se logró incluso evitar que se les aplicara y pues se les conmutara por la cadena perpetua, por lo cual pues se sigue trabajando en ese aspecto, aunque pues se hace del conocimiento que pues realmente México no se quiere meter de lleno en lo que es el concepto de la justicia de Estados Unidos, ¿no? Sino nada más como de, no se trata de matar, sino de aplicar una justicia humanitaria, por así decirlo. En el artículo 22 de la Constitución aparece que aquí en México quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, infamia, lo que marcaba en un punto anterior y todo eso. O sea que no se va a castigar así o humillar a una persona. Y este artículo pues sí estaba contemplado en 1917, ¿no? Pero obviamente fue abolido en 1929 debido a un análisis que realizó la Cámara de Diputados
y se sustituye por la prisión. Tenemos referencias de pena de muerte en los códigos penales. Sí, aquí en el Código Penal, como lo mencioné, Leve de Arcos, se aplica, ¿no? Que desde que se le dice a un condenado a muerte que se va a morir, se le va a tratar bien, y hasta en su bueno, la puede pasar súper mal, ¿no? Prácticamente. En el Código Penal de 1871, como lo vimos antes, conocido como Código Juárez o de Martínez de Castro, se prevé, pero esta fue tachada de ilegítima, injusta, pues que no se pretendía que realmente tuviera efecto, pero pues si en 1969 ya la habían abolido y la vuelven a reinstalar en 1871, pues no tuvo mucho caso. En 1929 se consigue ya abolir esta pena por definitivo, y en el Código Penal en 1931 se empezó a eliminar de los demás códigos penales, siendo en el Estado de México que se elimina en 1961, perdón. La extinción de la pena. Aquí pues vamos a manejar los puntos que ve para que ya no exista el castigo como tal, ¿no? En este caso pues podrá ser cumplir con la pena, porque pues ya el Estado en este caso pues no tendría interés por alguien que ya cumplió su sentencia, ¿no? Que se muera el delincuente en este caso también. La amnistía, que pues extingue la acción tanto penal como las sanciones impuestas. El indulto, que en este caso se divide en dos partes, que es el gracioso, que solamente lo puede otorgar el ejecutivo, y el necesario, que es cuando se comprueba que el acusado no cometió ningún delito. El perdón por parte del ofendido, que pues produce la extinción de la acción penal y pues por ende la de la ejecución. La rehabilitación no extingue la acción penal, solo el derecho de que ésta se ejecute, y pues es lo que se busca, es la reinserción del individuo en la sociedad, ¿no? La prescripción, la cual es el medio extintivo tanto de la pena como de la acción penaliza, pues actúa con el simple paso del tiempo. El ejercicio de esta acción penal ante los tribunales obviamente le corresponde al Ministerio Público, y se va a determinar mediante la ley los casos en los que los particulares pueden ejercer esa acción penal ante la autoridad judicial, ¿no? La extensión de la acción penal es que ya no se aplica, ¿no? Realmente la ley como tal para castigar un ilícito. O sea, no se va a poner así a que las autoridades investiguen el delito y lo castiguen, no, ya no se hace nada de eso. Prácticamente se toma por, no pasó nada ya, ¿no? En términos sucintos. Las imposiciones de las penas o modificación y duración son propias exclusivas de la autoridad judicial como tal, ¿no? En la extinción de la pena, son los diversos medios en los que esta se va, una acción se va, un curso o no, va a perder esa virtud jurídica, ¿no? Realmente, o que se siga ejerciendo. Ya que se hizo el delito por la acción correspondiente, pues no obra indefinidamente, sino que pueden existir diversas causas que la extinguen, y así pues el castigo no se aplica, ¿no? En este caso pues vamos a ver algunos ejemplos, como los medios extintivos, ¿no? En este caso tenemos lo que sea el cumplimiento de la pena que ya mencionamos, pero también aquí estamos agregando 3 puntos más, que sea lo que es la vigencia y aplicación de una nueva ley más favorable, la existencia de una sentencia anterior dictada por procesos seguidos por los mismos hechos, y extensión de las medidas de tratamiento de inimputables. Me parecen muy interesantes estos 3 últimos puntos, porque una ley puede sustituir a la otra en favor del delincuente. En la la existencia de una sentencia anterior, pues nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absolva o se le condene. Y la extensión de penas de tratamiento para inimputables, pues me pareció muy interesante, pues este sentido de que cuando el inimputable pues no, así que huye del tratamiento, pues ya se le retira esa medida y pues ya se le considera como un sujeto imputable, ¿no? Realmente. Quiero darles quiero dar gracias a mi asesor y agradezco su atención. Disculpen las cuestiones de mi